Hola a todos, ¿cómo están? Vamos a empezar nuestra clase de física, pero hay algunos que todavía están con matemática y hay que cambiar ahora el chip y vamos con física. Recuerden que la última clase ya terminamos con la parte de mecánica de primero y segundo medio, ¿ya? Vamos a empezar con la parte de energía. Sí, pero yo empecé con calor y temperatura. Después tenemos que seguir con esta idea de la energía mecánica, energía cinética, pero quise cambiar un poquito como la temática para no quedarnos todo el rato con esto del movimiento, ¿ya? Entonces ya empezamos con esta otra parte de energía y vamos a empezar con calor y temperatura. Importante, primero que todo, ¿qué es lo que vamos a ver primero? Que es el calor y la temperatura y una comparación entre los dos, que es el equilibrio térmico y cosas. Nos vamos hoy día a basar más que nada en el calor más que en la temperatura, ya porque vamos a ver qué es la capacidad calórica, el calor específico, el calor latente y la transferencia del calor. Entonces fíjense, nos basamos más en el calor, pero no obstante tenemos que hacer esta comparación con la temperatura. ¿Por qué? ¿Qué es el calor? El calor es la energía, eso es súper importante, es energía que se transfiere de un cuerpo a otro cuando están en contacto y a diferente temperatura, ¿ya? Después dice, el calor es una sensación. La temperatura, dice, la temperatura de un cuerpo es la cantidad de energía interna que posee. Esta energía interna es debido a la suma de las energías cinéticas de las partículas del cuerpo, las cuales están siempre en movimiento. La temperatura de un cuerpo depende de la cantidad de calor que se suministra y de la cantidad de materia que posee, ¿ya? Entonces, importante. Ahora, ¿por qué hay que tener en cuenta? Con este cuadro comparativo nos va a quedar un poco más claro. El calor es energía en tránsito. Lo que se transfiere es el calor. ¿Pero qué es la temperatura? ¿Ya? Supongamos que yo tengo dos sustancias. Tengo agua, ¿ya? Agua así como la que sacamos directo de la llave y tengo agua ahora pero como un té. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Porque van a tener distintas temperaturas, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que es la temperatura en realidad? Cuando yo tengo un cuerpo que tiene altas temperaturas, significa que tiene partículas que se están moviendo muy rápido, ¿ya? A diferencia de una otra sustancia, por ejemplo, un vaso de agua como el que tengo yo acá a temperatura ambiente, las partículas no se están moviendo tan rápido como en el té, ¿ya? Es por eso que la temperatura es un indicador de la energía cinética. A mayor movimiento de las partículas, mayor temperatura. A menor movimiento de las partículas, menor temperatura, ¿sí? Entonces la temperatura es un indicador de la energía cinética. Si yo tengo un cuerpo con una gran temperatura, significa que sus partículas se están moviendo muy rápido. Pero ¿qué es lo que se transfiere? No es la temperatura, es el calor, ¿ya? ¿De qué forma se transfiere el calor? Ahí abajo sale como conducción, convección y radiación. Pero por otra parte, la temperatura no se transfiere porque esto es solo un indicador de cuánto se están moviendo las partículas, ¿ya? La temperatura se mide con un termómetro y el calor se mide con un instrumento llamado calorímetro. Las unidades de medida del calor, por ser energía, ya la más conocida es el joule. Cuando nosotros veamos energía cinética, energía mecánica, todas las energías se miden en joule, pero el calor también se puede medir en calorías o kilocalorías, ¿sí? Unidades de medida de energía. Y la temperatura se puede medir en Celsius, en Kelvin y en Fahrenheit. Ya, nosotros las que más conocidas son los Celsius. Cuando nosotros vemos la temperatura en la mañana, sobre todo estos días que andamos muertos de frío, ya, nosotros vemos las temperaturas en grados Celsius, pero no es la única escala. Hay otras, ¿ya? En otra oportunidad las vamos a comparar porque hoy nos vamos a situar más en el tema del calor, en esta energía que se transfiere, ¿ya? Entonces es súper importante. Si en algún momento en la PSU, en algún enunciado, ustedes dicen, se transfiere temperatura, al tiro falsa. La temperatura no se transfiere, la temperatura solamente me está indicando cuánto se están moviendo las partículas. Lo que se transfiere es la energía y la energía es el calor, ¿ya? Muy importante. Esa es la diferencia de el calor con la temperatura. ¿Qué es el equilibrio térmico? El equilibrio térmico dice cuando dos sistemas o cuerpos en desequilibrio térmico entran en contacto, el de mayor temperatura transfiere energía en forma de calor al de menor temperatura hasta conseguir el equilibrio térmico, o sea que es igual a las temperaturas. Un ejemplo muy común, el de la primera foto.
Cuando nosotros, por ejemplo, estos días que han estado súper fríos, ¿qué hacemos? Nosotros agarramos una taza, porque en lo general a la gente que le gusta tomar té o café o alguna agua de hierba, qué sé yo, toman una taza y uno pone así las manos. ¿Por qué hace esto? Porque después de pasar un rato, ¿qué pasa con las manos? Se sienten mucho más tibias, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay transferencia de calor, ¿ya? Siempre de dónde hacia dónde hay transferencia de calor, del cuerpo que está a mayor temperatura al que está a menor temperatura, ¿sí? Por ejemplo, obviamente el té, si yo recién lo serví, va a estar a mayor temperatura con la taza. Entonces, ¿qué es lo que hace ahí? Se transfiere energía de la taza hacia mis manos. Y va a llegar a un momento que esta transferencia de energía para. ¿Cuándo para esta transferencia de energía? Cuando las temperaturas se igualan. Ya cuando las temperaturas se igualan, entonces los cuerpos ya paran de transferir energía. Ahora, importante, quiero que se fijen acá en el segundo ejemplo. Supongamos que el suelo es de cerámica, ya aunque ahí no parece cerámica, pero pongamos en el caso que el suelo fuera de cerámica. Y acá hay una alfombra. Si yo me sitúo en la cerámica, voy a sentir como que el suelo, ¿ya? Voy a sentir como que el suelo está muy frío. Por otra parte, si yo me pongo en la alfombra, voy a sentir ya que la alfombra no está tan fría como el suelo. No obstante, chicos, estos cuerpos son cuerpos que están en contacto, ¿ya? ¿Están en contacto? Sí, están, y de hecho ambos están como a temperatura ambiente, ¿ya? Están como expuestos a la misma temperatura del ambiente. Por ende, el suelo con la alfombra están en equilibrio térmico, pero ¿por qué la sensación térmica es distinta? Eso es súper importante. Es distinto la temperatura a la sensación térmica, ¿ya? ¿Por qué? Si yo tengo, por ejemplo, en este caso ahora yo tengo mis manos súper frías. Si yo toco una taza que en realidad está a muy altas temperaturas, ¿ya? Las voy a sentir como exageradamente elevada. ¿Por qué? Porque esas son sensaciones térmicas, que es distinto, ¿ya? Es distinto la sensación térmica al dato real de la temperatura, ¿ya? Eso va a depender a la temperatura que esté su cuerpo y tiene otras variables, ¿ya? Pero, por ejemplo, en este caso, la alfombra con la cerámica, pongamos en el caso, porque alguien dice, y pierde calor, pongamos en el caso que la casa está súper bien aislada, ¿ya? Supongamos que yo cierro todas las ventanas, la pieza está súper bien aislada, no hay transferencia de calor con el medio, de afuera, ¿ya? En ese caso, la alfombra con el suelo ¿están en equilibrio térmico? Están en equilibrio térmico. Pero ¿por qué se siente una más fría que la otra? ¿Por qué la sensación es distinta? Eso tiene que ver con la capacidad calórica y con el calor específico, que es lo que vamos a ver ahora, ¿sí? Primero que todo, vamos a ver un ejemplo muy similar de la alfombra con el suelo, pero de la playa con del agua de la playa con la arena. ¿Sí? ¿Qué es la capacidad calórica o calorífica que sale en algunos textos? ¿Ya? Es la capacidad para absorber calor. ¿Y cómo se calcula? Se calcula como importante. Aquí ya empezamos a rayar. La capacidad calórica se abrevia con una C mayúscula, ¿ya? Este Q es el calor. Y eso que dice triangulito temperatura es variación de temperatura. Recuerden que yo una vez les dije, en física, siempre que me salga un triángulo, variación de temperatura. Yo les dije en física, siempre que me salga ese triángulo va a ser en este caso temperatura final menos temperatura inicial. ¿Cuánto varía? ¿Cuánto sube o cuánto baja? Ya no importa, ¿cuánto varía? Entonces, así se calcula la capacidad calorífica. Más que aprendérselo de memoria, lo ideal es que usted, porque más que cálculos, ¿qué les van a preguntar? Chicos, fíjense, ¿qué es lo que me está diciendo esto? Y miren las unidades de medida. Si es calor, calorías o joule, y como abajo es temperatura, grados Celsius, Kelvin o Fahrenheit, ¿sí? Siempre va a ser algo con calor partido con algo en temperatura, ¿sí? Unidades de medida son muy importantes. Dice que si un cuerpo tiene gran capacidad calórica, significa que necesita más energía para aumentar su temperatura, ¿ya? Así se lee esto,
¿Ya? La capacidad calórica, ¿en qué se mide? Por ejemplo, calorías partido en grados Celsius. Entonces, si el C es muy grande, significa que necesita más calor. O sea, si tiene una gran capacidad calórica, significa que necesita más calor para aumentar o más energía para aumentar su temperatura, porque eso es lo que queremos nosotros. ¿Cuánta energía necesito para aumentar su temperatura? Si un cuerpo tiene una baja capacidad calórica, significa que yo necesito menos energía o menos calor, ¿ya? Necesito menos energía para aumentar su temperatura. Eso es súper importante, ¿ya? La fórmula, ¿me puede decir esto? Sí, porque fíjense, capacidad calórica con calor es directamente proporcional. O sea, si tiene una gran capacidad calórica, yo necesito mucha energía para que esto aumente su temperatura. ¿Sí? Espera, me voy a achicar porque estoy tapando lo que escribí ahí. En cambio, si tiene una pequeña capacidad calórica, significa que se necesita poca energía, poco calor para aumentar su temperatura. Entonces quiero que se fijen acá en la imagen, dice, cuando vamos a la playa, la barandilla de hierro, que es esta parte donde uno se apoya en las sillas, ¿ya? Está más caliente que la arena y está más caliente que el agua y lleva las mismas horas como al sol, ¿sí? Entonces, chicos, quiero que se fijen en algo. Cuando uno va a la playa, están expuestos a la misma temperatura porque a ambos le llega la misma energía solar, ¿cierto? Eso es importante. Pero no obstante, el agua se siente mucho más fría que la arena. La arena, por lo general, uno hasta se quema los pies, pero no con el agua. Y están expuestos a la misma temperatura, ¿ya? ¿Por qué entonces? ¿Por qué se sienten distintos? Por la capacidad calórica. ¿Por qué por la capacidad calórica? ¿Qué significa entonces eso? Significa que, fíjense, al agua le cuesta más aumentar su temperatura. Ay, perdón. ¿Ya? O sea, ¿qué significa eso? Que yo necesito más energía para aumentar la temperatura del agua que en este caso, la de la arena, yo necesito menos energía para aumentar su temperatura. Entonces, a pesar de que están expuestos, ¿ya?, a la misma temperatura que esta radiación del sol, uno necesita más energía que el otro para aumentar su temperatura y es por eso que la sensación térmica de la arena es como que, si estuviera muy caliente, porque no necesita tanta energía para aumentar su temperatura. Por ende, tiene una baja capacidad calórica. ¿Ya? En cambio, el agua se siente fría, ¿por qué? Eso quiere decir que necesita mucha más energía para aumentar su temperatura que la arena. Es por eso que tiene una mayor capacidad calórica o calorífica, ¿sí? Es por eso que en este caso muy similar a la de la alfombra con el suelo, ¿ya? A pesar de estar expuesta a una misma temperatura, por tener capacidades calóricas distintas, la sensación térmica también es distinta, ¿ya? El agua y la arena necesitan distintas energías para aumentar su temperatura a pesar de estar expuestos a esta misma radiación del sol, ¿ya? Siempre acordarse de este ejemplo, es súper importante, ¿ya? Si cuesta que suba su temperatura, significa que necesita más energía, por ende mayor capacidad calórica, ¿sí? La arena necesita menos energía para aumentar su temperatura, por ende menor capacidad calórica o calorífica, ¿sí? ¿Y qué es el calor específico? Acá el calor específico es con una letra C minúscula. Ya, fíjense que acá se relacionaba calor y temperatura, nada más. Nunca hablamos de masa, de nada más. Calor y temperatura. Importante las unidades de medida anotarlas, porque con las unidades de medida se pueden trabajar varias cosas. Vamos a ver ahí los ejercicios. Por otra parte, chicos, el calor específico dice, el calor que necesita para incrementar la temperatura de una unidad de masa de una sustancia cualquiera en un grado de temperatura. Ya. El calor específico es una C minúscula, por si acaso, para que no se vaya, la otra es una C mayúscula y calor específico C minúscula. Como dice su nombre, específico, depende de cada sustancia. ¿Cómo se calcula? Lo mismo, este Q es el calor o la energía que se necesita entregar. Nosotros ya sabemos que el calor es energía, el M es la masa y esta delta T o este triangulito T es temperatura final menos temperatura inicial o variación de
temperatura, que es lo mismo. Variación de... Uy, que me queda feo eso. Variación de temperatura, ¿sí? Entonces, quiero que se fijen acá, vean un ejemplo. Dice que el agua, su calor específico, y acá está la unidad de medida, me dice que es una caloría, gramos, grados centígrados. ¿Por qué las unidades de medida son importantes? ¿Qué significa esto? Significa que para aumentar 1 grado la temperatura, ¿ya? A 1 gramo de masa de agua, ¿yo cuánta energía necesito? Necesito 1 caloría. Entonces, por ejemplo, si yo les digo, yo tengo 5 gramos de agua, ¿sí? Entonces, si yo les preguntara, si yo tengo 5 gramos de agua, entonces, ¿cuánto necesito para aumentar 1 grado Celsius? Entonces, dice, para aumentar 1 grado Celsius, 1 gramo, necesito 1 caloría. Entonces, por ende, para aumentar 1 grado Celsius, 5 gramos, voy a necesitar, por ende, 5 calorías. Entonces, yo necesito 1 caloría para 1 gramo de masa para aumentar 1 grado su temperatura en grados Celsius. Por eso las unidades de medida son tan importantes. ¿Cuánta energía necesito yo para aumentar 1 grado Celsius, 1 gramo de masa? ¿Sí? Por ejemplo, el del aluminio. El del aluminio me dice que yo necesito 0,214 calorías para aumentar la temperatura 1 grado Celsius a 1 gramo de aluminio. ¿Sí? Así se lee. ¿Ya? Entonces, yo necesito esta energía para aumentar 1 grado Celsius a un solo gramo de aluminio. Quiero que se fijen en algo. El calor específico del agua es 1, es mucho más grande que el del aluminio. ¿Qué significa eso? Que yo necesito, muy similar al otro, que yo necesito más energía para aumentar la temperatura a 1 gramo de agua. Es por eso que el agua es un buen refrigerante y es por eso que se usa en los autos. Imagínense al auto en vez de ponerle agua, le pusiéramos alguna sustancia que tiene un calor específico muy pequeño. Con un poquito de energía, ya aumentaría su temperatura muchísimo. ¿Ya? El agua, por eso es un buen refrigerante, porque necesita más energía para aumentar su temperatura. En comparación, si ustedes buscan una tablita con esto de las sustancias, les van a salir varias sustancias y se van a dar cuenta que el agua es uno de los que tiene más alto calor específico. Ustedes van a decir, profe, pero uno es súper poco. Pero aún así es uno de los más altos. Hay otro que es mucho más pequeño todavía. Por eso el agua es un buen refrigerante, porque necesita mucha más energía para aumentar 1 gramo de agua. Y es por eso que en el auto también se usa el agua como uno de sus refrigerantes, ¿sí? Importante, unidades de medida. Acá tenemos unidades de medida de energía partido en masa y temperatura. Muy importante, por favor, las unidades de medida anotarlas, ¿ya? Porque acá solamente decíamos, yo necesito mucha energía para aumentar la temperatura. Pero acá yo digo, yo necesito mucha o poca energía para aumentar la temperatura depende. Acá, por ejemplo, sería a 1 kilogramo, ¿ya? Voy a borrar un poco para explicar cómo yo leo las unidades de medida. Por ejemplo, en este caso de acá, porque acá dice gramos, pero acá dice kilogramos, acá es ¿cuánta energía necesito yo? ¿Ya? ¿Cuánta energía necesito yo para aumentar 1 grado Celsius a 1 kilogramo de masa de una sustancia? ¿Cuánta energía necesito yo para aumentar 1 grado Kelvin a 1 kilogramo de masa? Así se va leyendo. En este caso, como era calorías, grados Celsius y gramos, porque me los dio en esas unidades de medida, ¿ya? Como me los da en esa unidad de medida, yo digo que necesito 1 caloría, o sea, esa es la energía que yo necesito. Necesito 1 caloría para aumentar 1 grado Celsius a 1 solo gramo de masa. Entonces, si yo tengo por cada gramo de masa, para elevarlo 1 grado, yo voy a necesitar 1 caloría. Entonces, fíjense, aquí solamente quiero elevar en 1 grado 5 gramos, por ende, por cada gramo va a ser 1 caloría, por ende necesito 5 calorías, ¿sí?
Dice, ¿por qué se habla para subir la temperatura? Porque el calor específico es cuánta energía necesito yo para aumentar la temperatura de una sustancia que tiene una determinada masa, ¿sí? Ahora, alguien dice, ¿siempre será calorías? ¿Será Celsius? No, podría ser calorías, gramos, Kelvin. Ya, pero por lo general la combinación siempre se trabaja calorías con grados Celsius, calorías con gramos, porque son unidades más pequeñitas, ¿ya? O si son unidades más pequeñas, se trabaja con el joule, con el kilogramo y con Kelvin, ¿sí? Pero importante, esta combinación es energía, abajo masa y temperatura, a diferencia de la anterior, que era energía y temperatura, ¿sí? Entonces eso con respecto al calor específico. El calor latente, fíjense que hay varios como calor, pero con cierto apellido. El calor latente es la energía requerida por una cantidad de sustancia para cambiar de fase de sólido a líquido, que es calor de fusión. Recuerden, cuando yo paso de sólido a líquido se llama fusión. O de líquido a gaseoso, que se llama vaporización. ¿Sí? Esta energía en forma de calor se invierte para el cambio de fase y no para un aumento de la temperatura. Entonces, miren, acá yo le puse un gráfico de lo que va pasando con el agua cuando se va cambiando su de fase. Por ejemplo, yo primero tengo el agua a menos 40, porque esto que está acá es temperatura. Fíjense, dice temperatura en grados Celsius. ¿Ya? Yo acá tengo a menos 40 el agua. Esto que se llama calor sensible es el calor que está presente cuando en este caso se está aumentando la temperatura. Cuando la temperatura varía, aparece este calor sensible. Fíjense acá, cuando llega a los 0 grados Celsius, el sólido se empieza a convertir en líquido. En este como tránsito, chicos, en este tránsito en que está pasando de sólido a líquido, quiero que se fijen en algo. La temperatura se mantiene constante. Por ende, ¿qué es lo que hace que haga esta transformación? El calor latente. Esa es la energía que yo necesito para pasar de sólido a líquido, o calor de fusión, calor latente de fusión. ¿Ya? Después, una vez que ya le suministré todo este calor necesario, este calor latente, sigue aumentando la temperatura. Y fíjense, cuando llega a los 100 grados Celsius, empieza la vaporización. Lo mismo, para pasar de líquido a gas, cuando está en esta transición de pasar de uno a otro, ¿ya? También la temperatura se mantiene constante. Una vez que le entregó este calor necesario, sigue aumentando la temperatura. Entonces, importante, el calor latente es la energía que se utiliza cuando hay cambios de estado, ¿ya? O cambios de fase. Es la energía que está presente en los cambios de fase o de estado, ¿ya? ¿Qué pasa cuando hay un cambio de fase? La temperatura se mantiene constante. Eso es súper importante. Cuando está en esta transición para pasar de sólido a líquido o de líquido a gaseoso, mientras está esa transición, ya la temperatura se mantiene constante. ¿Qué es lo que me está entregando energía? Este calor latente, ¿sí? Que es, ahora, importante, unidades de medida de calor latente va a ser energía, o sea, por ejemplo, joule, partido en unidad de masa, por ejemplo, kilogramos. O, no sé, calorías partido en gramos, ¿ya? Entonces, y el calor sensible, chicos, el calor sensible es el calor que produce cambios de temperatura. Así se define. Calor sensible es el calor que produce cambios de temperatura. ¿El calor latente produce cambios de temperatura? No. Produce cambios de fase y en los cambios de fase se mantiene la temperatura constante. ¿Cuál es el calor que produce cambios de temperatura? Es el calor sensible, ¿sí? Por eso esta gráfica, fíjense, cuando va aumentando la temperatura, calor sensible. Cuando viene este cambio de fase, calor latente y la temperatura constante. Cuando aumenta la temperatura o varía la temperatura, calor sensible y nuevamente, cuando hay otro cambio de fase, calor latente. Y la temperatura se mantiene constante. Unidades de medida, ¿ya? Calorías partido en gramos, siempre energía partido en masa. Por eso dice, es la energía requerida por una cantidad de sustancia.
energía en cantidad de sustancia. Por ejemplo, si yo digo que el calor de fusión, voy a hacer un ejemplo, y digo el calor de fusión es de 340 calorías partido en gramos. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Yo acá le estoy dando el calor latente de fusión. Un ejemplo, ya, di cualquier número. El calor latente de fusión. ¿Qué estoy diciendo yo? Estoy diciendo que por cada gramo de esta sustancia yo necesito 300, 400 calorías para que vaya cambiando de fase. O sea que si yo tengo, por ejemplo, ay, espérense, me perdió la flechita. Quiere decir que si yo tengo, por ejemplo, 2 gramos, ¿ya? Si yo tengo 2 gramos de algo y tengo solo 340 calorías, ¿va a poder cambiar de estado? No. Yo voy a necesitar al menos 680 calorías, porque en 1 gramo yo necesito 340, en 2, 680. O sea, si yo tengo 2 gramos, necesito al menos 680 calorías. Si yo tengo menos que esto, no se va a poder hacer el cambio de fase por completo, ¿ya? Se va a hacer parcialmente, o sea, solo un poco de hielo, no todo el hielo. No todo el hielo se va a convertir en líquido. Solo una parte del hielo. ¿Por qué? Porque no tenía la energía necesaria para transformar toda esta masa en líquido. ¿Sí? Eso es lo que me dice el calor latente. ¿Sí? Ya, chicos. Ahí decía calor latente de fusión. Yo di un ejemplo numérico, ¿ya? Que se me olvida que voy tapando. Entonces, vimos la capacidad calórica. ¿Cuánta energía yo necesito para aumentar la temperatura? Vimos el calor específico. ¿Cuánta energía se necesita para aumentar la temperatura a una cierta cantidad? Cuando yo hablo de cantidad de sustancia, hablo de masa, a una cierta cantidad de alguna sustancia, ¿sí? ¿Y qué es el calor latente? El calor, la energía necesaria para un cambio de fase. Sí, importante, muy, muy importante. Fíjense, cuando acá, por ejemplo, en esta parte de acá, el agua es solo hielo. Acá es solo hielo. Ya, en esta parte, cuando se está cambiando de fase, acá vamos a tener hielo y agua. Hielo y agua, va a ser de las dos porque está cambiando de fase de hielo a líquido. Hielo, me refiero a agua líquida, porque si hablo de agua, agua líquida. ¿Ya? Agua líquida. Ya. Entonces, cuando se está haciendo este cambio de fase, ¿ya? Cuando se está haciendo el cambio de fase, entonces, ¿qué es lo que está, qué energía está ahí presente? El calor latente. La temperatura se mantiene constante. Yo necesito una cierta energía para que todo este hielito que está en el vaso pase a líquido, si no solamente se va a transformar parcialmente, solo una parte, no toda, ¿ya? Eso es súper importante. Entonces, en los cambios de fase, temperatura constante. Ahí subrayarlo con todos los destacadores que tengan. Y las unidades de medida son importantes porque yo con la unidad de medida me puedo acordar de más o menos de qué estoy hablando. ¿Ya? Ya, chicos. Y la transferencia de calor. ¿Ya? Alguien me pregunta, ¿el calor sensible es lo mismo que el calor específico? No, chicos, no son lo mismo. El calor sensible es el calor que está provocando un cambio de temperatura. El calor específico es característico de cada sustancia. Cada sustancia tiene un calor específico, por eso es específico, ¿sí? Ya, nosotros dijimos que el calor era energía, por ende la energía se puede transferir. Ya, de esto no le hacen muchas preguntas, pero yo encuentro que es bueno que nosotros sepamos cómo se transfiere el calor. El calor se transfiere de 3 formas, de conducción, convección y radiación. No son fenómenos aislados. Por ejemplo, acá tenemos un único fenómeno y se dan las 3 cosas. ¿Ya? ¿Qué es la conducción? La conducción, siempre que hay algo en contacto, hay conducción. ¿Ya? Contacto. Por ejemplo, si ustedes tienen una taza, ¿ya? Tienen una taza con té, ¿ya? Y yo tengo una cuchara dentro de esta taza. Por ejemplo, esta cuchara es metálica. Después, si yo toco la cuchara acá arriba, voy a sentir después de un rato que igual yo siento como que, está caliente. De hecho, incluso puedo hasta quemarme. ¿Por qué? Porque la cuchara está en contacto con el té. Entonces, como acá las partículas, como está a alta temperatura, se están moviendo muy, muy rápido. ¿Ya? Muy, muy rápido. Como si las partículas se mueven muy rápido, esa energía es transmitida a las partículas de la cuchara. Y estas se empiezan a mover también muy, muy rápido, empiezan a aumentar su temperatura, inclusive estas que están acá arriba, que no están en contacto directo con el té. Pero la energía se empieza a
transferir, ¿ya? Entonces, cuando es conducción es por contacto. Por ejemplo, aquí el manguito. Si yo toco el mango de una olla, yo voy a sentir como que el mango está así como que me quemo. Conducción. Incluso, chicos, cuando la olla está acá, en esta parte de la cocina, esto es lo que me está dando calor, ¿sí? Acá está la llama, por ejemplo, ¿sí? Acá está la llama y eso está en contacto con la olla. Como está en contacto, ahí también hay conducción. Y de hecho la olla con esta parte del agua que está más abajito, esta parte del agua que está bien abajo, también está en contacto, ahí también hay conducción. ¿Qué es la convección? Ahora, como el agua que está aquí, que está cercana a la olla, también por conducción se está calentando, le están transfiriendo energía. Fíjense, acá abajo se van generando unas masas de agua caliente. Entonces, ¿qué es la corriente de convección? Esto caliente sube y lo frío baja. Y ahora de nuevo, lo que estaba arriba se calentó. Lo que está abajo sube y después baja, sube lo caliente, baja lo frío. Y así va. Si se van generando corrientes de convección. Si no se generaran corrientes de convección, se calentaría solo esta parte del agua y lo de arriba, ¿cómo se calentaría? Ya, entonces debido a esas corrientes de convección, suben estas masas de agua caliente y bajan estas frías. Y así sucesivamente hasta que toda el agua se termina por calentar. Y la radiación, una fogata. Cuando hay una fogata no es necesario, y espero que nadie lo haga, es necesario que usted ponga las manos dentro del fuego para sentir el calor, ¿ya? O de hecho, sí, súper buena la acotación, ¿baja por frío por la densidad que tienen? Sí, tiene mucho que ver con la densidad, chicos. Ya, pero para que no sea así como tanta información, pero muy bien lo que acota ahí el compañero. Cuando yo, por ejemplo, estoy en un asado y hace mucho frío en una fogata, ¿qué tiendo a hacer? A poner las manos y no las pongo directo al fuego, porque basta con que yo las ponga un poquito más lejos y siento como si me llegara, ¿cierto? Como una brisa así como tibia. Radiación. Entonces la transferencia de calor puede ser conducción, convección y radiación, ¿sí? Ya, chicos, así se transfiere el calor, no la temperatura. Recuerde, lo que se transfiere es la energía. Y el calor es energía, la temperatura no. En cualquier enunciado que digan la temperatura se transfiere, da lo mismo lo que diga después, falso al tiro. Porque lo que se transfiere es el calor, no la temperatura. La temperatura solo es un indicador de cuán rápido se mueven las partículas o no. Nada más que eso, ¿ya? Vamos entonces con los ejercicios. Se van a dar cuenta que es mucho más conceptual que yo les presenté las fórmulas, pero para que se dan cuenta que es mucho más conceptual. Nuestra pregunta de desafío de la Universidad Mayor. Así que ahora todos atentos, por favor, para que estén atentos. Dice, la carne en la fogata se cocina por radiación y también por contacto. ¿Por qué? Importante, chicos. ¿Por qué también por contacto? Porque las rejillas también se calientan y eso está en contacto con la carne. Por eso yo les digo, la transferencia de energía no son aisladas, por lo general se da más de una a la vez. ¿Ya? Ya. Veamos, nuestra pregunta de desafío, así que todos atentos para que vayan aportando con sus respuestas. Dice, se tiene una muestra de aluminio, AL, esa es la abreviación, y otra de hierro, Fe, ambas de 1 kilogramo. Si se considera que el calor específico del aluminio es el doble, ¿ya? Entonces, es el doble que el del hierro, se puede afirmar correctamente. Entonces, calor específico. Nosotros ya tenemos súper claras las unidades de medida. Entonces yo podría decir, ya, a ver, yo digo, voy a inventar un número. El calor específico del aluminio, por ejemplo, es 10 calorías. Acá dice 1 kilogramo. Entonces vamos a poner aquí kilogramos grados Celsius. Y dice que el del aluminio es el doble que el del hierro. Entonces el calor específico del hierro, esto es un ejemplo, no estoy diciendo que sea específicamente ese número. No se lo tienen para que aprender de memoria. Recuerden que al ser calor específico es un número determinado. Ya, pero no tienen para qué aprenderse de memoria todos. Entonces yo podría decir, si uno es el doble del otro, entonces este va a ser 5 y tiene que tener las mismas unidades de medida. Caloría, kilogramos, grados Celsius, por ejemplo. Entonces, si yo quiero leer esto, ¿qué significa? Acá yo necesito. ¿Cómo se va a leer el primero? El primero me dice que yo necesito 10 calorías. ¿Para qué? Para aumentar
1 grado Celsius, 1 kilogramo de aluminio, ¿sí? ¿Y cómo se lee el del hierro? El del hierro, perdón, se dice que yo necesito entonces, ahí me tengo que achicar. Dice que yo necesito entonces 5 calorías, ¿para qué? Para aumentar 1 grado Celsius, 1 kilogramo de hierro. Y en ambos casos tengo 1 kilogramo. Así que con esas calorías basta para yo aumentar entonces su temperatura en 1 grado. ¿Ya? Entonces vamos viendo. Dice, la muestra de aluminio se fundirá. En este caso no está hablando nada de fundir. Nosotros con el calor específico no podemos saber si necesariamente este se funde o no, porque no sabemos a qué temperatura está, nada. Así que esta no puede ser. Para fundir, lo mismo, para fundir algo yo necesito saber a qué temperatura se va a fundir para yo después saber cuánta energía le tengo que administrar. Y no tengo idea y no me lo da el enunciado, así que tampoco. Dice, si las muestras absorben la misma cantidad de energía, el aumento de temperatura del aluminio es el doble del aumento de temperatura del hierro. ¿Ya? Esta podría causarnos duda. Y la D, que es la que dice el compañero, dice, para aumentar de 30 a 100, ¿qué me está diciendo? Estoy haciendo, ya quizás no está aumentando ya 1 grado Celsius, pero en ambos casos estoy aumentando la misma temperatura y en ambos casos tenemos 1 kilogramo. ¿Sí? Dice, la del aluminio tiene que absorber el doble de energía que la de hierro. Fíjense, si yo quiero aumentar 1 grado Celsius, 1 kilogramo necesito 10 calorías. 1 grado Celsius, 1 kilogramo necesito 5 calorías. ¿Ya? Acá ambos quiero aumentar de 30 a 100. O sea que ya, obviamente no, el aumento no es 1. De 30 a 100 hay 70 grados. Pero va a ser la misma temperatura, la misma cantidad de masa, el mismo incremento de temperatura, la misma cantidad de masa. Y voy a necesitar sí o sí el doble de energía en el aluminio que es la de hierro. Entonces, para lo que dijo su compañero, estaba totalmente correcto. La alternativa correcta es la letra D. Ya, obviamente la de abajo habla de volumen. En este caso nosotros nunca hablamos de volumen, así que descartado. ¿Sí? Espero que les haya quedado claro. ¿Sí? ¿Y con qué tienen que tener cuidado con la C, que podría haber sido alguna confusión? Eso voy a explicar ahora, pero me quiero agrandar porque me perturba verme tan pequeña. Ya. ¿Por qué la C no? Dice, importante, quiero que se fijen en algo. ¿Cómo nosotros calculábamos el calor específico? Era como la energía partido en la masa por la variación de temperatura. ¿Ya? Calor específico con energía son directamente proporcionales. A mayor calor específico, yo necesito más energía. A menor calor específico, yo necesito menos energía. ¿Qué pasa con la variación de temperatura? Son inversamente proporcionales. A menor calor específico, yo necesito más temperatura, ¿ya? Y a mayor calor específico, yo necesito menos variación de temperatura. ¿Sí? Son inversamente proporcionales. Eso yo lo podría ver de acá, de la formulita. Entonces, dice, si las muestras absorben la misma cantidad de energía, o sea, si este Q es igual. Miren, ya hagamos un ejemplo. ¿Ya? Si el Q es igual para ambos, por ejemplo, para ambos es 10. ¿Ya? Para ambos es 10. ¿Ya? La masa sabemos que es 1. Dice, el aluminio es el doble de aumento de temperatura que el del hierro. Imposible, porque obviamente si suministramos la misma cantidad de energía y la variación de temperatura es la misma, significa que el aluminio, que tiene mayor capacidad calórica, va a aumentar menos su temperatura. Ya, mayor calor específico va a variar menos su temperatura. ¿Ya? Es por eso que la tercera es falsa. ¿Por qué? Porque yo, para aumentar su temperatura, necesito más energía. Y si le estoy entregando la misma energía, ¿qué va a pasar entonces? Si yo a la misma cantidad le entrego la misma energía, voy a variar, el aluminio va a aumentar menos su temperatura que el hierro. Nada más que eso, le va a costar más aumentar su temperatura. ¿Ya?
porque yo necesito del doble de energía para que aumente la misma cantidad su temperatura que el hierro, ¿ya? Pero si le entrego la misma energía, lo único que va a pasar es que el aluminio su energía va a variar menos, o sea, perdón, su variación de temperatura va a ser menor, ¿sí? Porque son inversamente proporcionales. Y es por eso que la alternativa correcta es la D y no la C, ¿sí? Vamos con la segunda pregunta. Dice, ya estamos casi en la hora, chicos, así que vamos a apurarnos con las preguntas. Dice, el punto de fusión del cobre me está dando a qué temperatura se hace la fusión del cobre. A los 1083 grados Celsius, el cobre se empieza a fundir. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Que viene de acá abajo, llegamos a esa temperatura y acá empieza el cambio de estado, que la temperatura, ¿cómo era? Constante. Ahí empieza la fusión. Dice, y el calor latente de fusión, fíjese, dice que es 134 kilojoule, eso significa KJ por kilogramos. ¿Qué significa eso? Que yo necesito 134 kilojoule para 1 kilogramo, de este caso de cobre, para que se vaya transformando, ¿cierto? Para que vaya ocurriendo esta fusión. ¿Sí? Ya. Entonces, dice, ahora yo tengo 2 kilogramos de cobre en fase sólida y en su temperatura de fusión, ya está en su temperatura de fusión, pero tengo 2 kilogramos, ¿ya? Y absorbe solo esta cantidad de energía. Si yo sé que para 1 kilogramo yo necesito 134 kilojoules, significa que para 2 kilogramos voy a necesitar el doble de energía, ¿cierto? Voy a necesitar 134 por 2, que va a ser 268 kilojoules. Entonces yo para 2 kilogramos necesito 268 kilojoules para que todo este cobre entero, bueno, de nuevo me voy a tener que achicar, para que todo este cobre entero se pueda fundir, ¿cierto? Entonces, chicos, quiero que se fijen acá. Y acá dice que solo absorbe 154 kilojoules, ¿sí? Entonces, si no tengo la cantidad exacta, igual o mayor a esto, ¿qué va a pasar? ¿Se va a fundir? Se va a fundir, porque ya le está entregando el mínimo es 134 por gramo. Acá le está entregando 154, por ende, ¿se va a empezar a fundir? Sí, pero ¿se va a fundir en su totalidad? No. Entonces, se funde parcialmente. Para que fuera completamente, tiene que tener esta energía o más. Entonces, no puede ser completamente ni completamente. ¿Ya? Tiene que ser parcial. Parcial, parcial. ¿Y qué dijimos nosotros? ¿Cómo se mantiene la temperatura en un cambio de fase? Constante. Por ende, la temperatura queda la misma temperatura que estaba. Y es por eso, como dicen sus compañeros, la alternativa correcta es la letra D. ¿Sí? Entonces, en este caso, para que se fundiera completamente, yo necesitaba por parte baja 268 kilojoules. Y la alternativa correcta es la letra D. ¿Sí? Así que muy bien ahí a la gente que dijo la letra D. Vamos con nuestra última pregunta, nuestra pregunta 3. Dice, para que dos cuerpos intercambien energía, esta la vamos a pasar muy rápido porque ya nos quedan 3 minutitos. Para que dos cuerpos intercambien energía en forma de calor, es necesario que los cuerpos. Está diciendo, cuando un cuerpo le da energía a otro, es necesario que los cuerpos, voy a esperar que se arriesguen, tengan diferente masa, estén a diferente temperatura, posean coeficientes de conducción térmicas iguales, inicialmente tengan diferente cantidad de calor. La B, para que empiece, muy bien al compañero, para que empiece a transferirse calor, yo lo único que necesito es que estos cuerpos estén a diferente temperatura. Si están a diferente temperatura, empieza entonces a transferirse calor y tenemos el equilibrio térmico. ¿Sí? Chicos, el calor es energía. La energía se transfiere. ¿Y cuándo se transfiere? Cuando tengo diferencias de temperatura. Y el último, muy rápido, ¿por qué quiero ver el último y no me quiero ir sin ver este ejercicio? ¿Por qué? Quiero que se fijen en algo. Acá dice, si para aumentar 10 grados Celsius la temperatura, 2 kilogramos de aluminio se necesitan 18.000 joules, ¿cuál es el calor específico? Supongamos que ustedes están en la prueba y dicen, uy, se me olvidó cómo calcular el calor específico. ¿Por qué? Las unidades de medida son muy importantes. Quiero que se fijen acá.
Dice Joule partido en kilogramo grados Celsius. ¿Qué significa eso? Significa que acá arriba, en la fracción, va energía. ¿Qué está en energía acá? Los 18.000. 18.000 Joule. Acá abajo va la masa y la temperatura. ¿Cuánta masa tengo yo acá? 2. ¿Y cuál es la variación de la temperatura aquí? 10. Entonces, por eso las unidades de medida son tan importantes, porque de repente si a mí se me olvida la fórmula, yo con mirar las unidades de medida, yo sé cómo situar los números, ¿ya? Energía partido masa por variación de temperatura. El calor específico era el calor o energía partido en masa por variación de temperatura. Pero si ustedes olvidaban eso, bastaba que miraran las unidades de medida de las respuestas y podían saber cómo poner estos números. Este 10 se me simplifica con un cerito de acá arriba y me queda 1800 dividido en 2 y eso va a ser 900. Y es por eso que la alternativa correcta es la letra A. Chicos, esta parte, las unidades de medida me dicen mucho, ¿ya? Yo incluso puedo definir solo con las unidades de medida el calor específico, fíjense. ¿Cuánta energía necesito para aumentar su temperatura a 1 kilogramo de masa? ¿Sí? Súper importante las unidades de medida. Yo con las unidades de medida puedo definir una magnitud física, ¿sí? Y con eso hemos finalizado por hoy justitos en la hora. La alternativa correcta para esta es la letra A. Importante, ya tenemos súper claro que calor y temperatura no son lo mismo. Calor es energía, se transfiere y la temperatura no. La temperatura solo me indica cuán rápido se están moviendo las partículas o no. La temperatura no se transfiere, ¿sí? Ya chicos, espero que hayan entendido. A la gente que tiene dudas, yo sé que de repente hemos avanzado rápido, pero ahí por favor estudiar todos los vacíos que tengan, buscar más información, apoyarse entre ustedes, ¿ya? Resolver dudas entre ustedes igual les va a servir de mucho. Nos vemos entonces el próximo jueves a la misma hora de siempre. Chao, chao, que tengan un lindo fin de semana.